hace grande. La palabra de Dios toma formas y texturas humanas. La palabra de Dios se hizo en Jesucristo un ser humano concreto. Y como dice Juan en algún lugar, vimos su gloria. También lo dice Pedro, vimos su gloria. Vimos su gloria. Pero esa palabra sigue encarnándose en su pueblo. Sigue tomando formas humanas. Y el mundo, hermanos, es un mundo que todavía está pidiendo a gritos la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. Como parte de esta movida del mes de la Biblia, algunos pastores nos estamos encontrando los sábados en la mañana en distintas plazas y sin hacer mucho bochinche comenzamos a orar juntos buscando de Dios esa bendición para la ciudad, y lo hacemos en la expectativa de lo que Dios está queriendo hacer entre nosotros. El día de ayer estuvimos en la plaza Libertad, ¿no? Sí, siempre me confundo entre Torrent y Libertad. Antes habíamos estado en la Cruz, acá a la vuelta. De paso, el sábado que viene, 9:30, vamos a estar en alguna plaza, así que esté atento, le voy a mandar el mensaje por donde andamos. Y el que tenga ganas de unirse y caminar y orar juntos. Y contemplamos esa plaza que fue una estación de tren. ¿Sí? Lo que está ahí era la estación del ferrocarril. Y sobre esa estación del ferrocarril, en el medio, como todas las construcciones de ingleses o alemanes posiblemente, fueron ellos los que lo hicieron, o los ingenieros los que diseñaron, hay un reloj. ¿Sí? Allá arriba, si usted mira, está el reloj. No sé si el original, pero está el reloj allí. Porque el tiempo para los ferroviarios, y especialmente los que venían de Europa, era importante. Era importante. Saber qué hora era importante. Saber el tiempo, conocer el horario, era importante. Imagínate más en aquella época. Si no sabías la hora en que el tren iba a pasar o iba a partir, tenías que esperar hasta el otro día, o quizás 2 días. Ese tren, orábamos, representaba buena parte de la economía de esta ciudad. Por allí ingresaban productores, la producción hacia la ciudad. Ese era el borde de la ciudad. Y oramos pidiéndole al Señor que haya un cambio también en esta área de nuestra provincia. Pero cuando empezamos a pensar en ese reloj y en esa torre que estaba allí, el Señor me trajo a la memoria un texto que en parte voy a compartir esta mañana, en parte. Si tiene a mano el libro de Hechos, capítulo 3, hay allí una hermosa referencia en medio del segundo discurso que Pedro da en Jerusalén, luego de la resurrección de Jesucristo, del tiempo que Jesucristo pasó con la iglesia, y pocos días quizás después de que el Espíritu Santo había venido sobre la iglesia. ¿Sí? Ese es el segundo discurso. El primero fue inmediatamente o en el contexto de la llegada del Espíritu Santo, pero este es el segundo.
Y el segundo discurso de Pedro tiene lugar en un atrio del templo. Y es a raíz de una manifestación extraordinaria que se dio cuando ellos fueron a la oración. ¿Sí? Los judíos piadosos oraban unas 3 veces al día, y si estaban en Jerusalén, acudían al templo. ¿Sí? Se preparaban para llegar al templo. Especialmente en alguno de los 3 horarios ellos iban al templo. Esto era a las 9 de la mañana, el mediodía y la tarde. Según nos cuenta el texto, subieron al templo a la hora 9. ¿Qué hora era? ¿Se acuerdan? Ahí está. Con lo que nos cuesta ir a orar a esa hora, ¿no? En Corrientes, sobre todo. Sin embargo, ellos están allí yendo a orar. Y se encuentran con este hombre que les pide, está pidiendo limosna en la entrada. El texto es súper conocido, ustedes lo conocen, lo han escuchado cientos de veces. Pedía limosna, era traído por sus amigos o familiares, quedaba allí. Este hombre no había caminado nunca, por lo que sabemos. Cuando ellos se acercan, le piden dinero, le piden la limosna. ¿Saben lo que es la limosna? ¿No? Es algo que te sobra, ¿sí? Y que vos das algo que te sobra. Lo que pide ese hombre es una sobra. Si te sobra algo, dámelo. A mí me sirve. Pedro y Juan le dicen, no tenemos nada que nos sobre. Más de hecho, no tenemos nada, le dice. Miren el texto. No tengo, Pedro le dijo con Juan, no tengo ni plata ni oro. No me sobra, pero tengo algo para vos. Y tengo algo. Y de lo que tengo te quiero dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y me quedé en este texto un poco porque una frase de un predicador que me provocó pensar el poder que ve manifestarse este hombre y el poder que impacta a todos los testigos de ese día. Es el poder de Jesucristo, es la obra de Jesucristo, es la gloria de Dios. Pero hay un aspecto, y esto quiero rescatar esta mañana, que es la mano de Pedro la que lo toma. Es la mano de Pedro la que lo ayuda a ponerse de pie. Dios tiene toda la capacidad de hacer, pero lo hace con nuestras manos. Pensando en esto, yo me preguntaba, ¿qué podemos ofrecer? ¿Qué podemos ofrecer como creyentes? ¿Qué podemos ofrecer como iglesia? ¿Qué estamos ofreciendo? Entonces, necesitamos pensar en aquello mismo que Pedro le dijo también a toda esa gente que estaba rodeada. Es el tiempo de Dios, más que nunca en la adoración espontánea, en la canción que ustedes mismos comenzaron a cantar. Salió lo que está en nuestros corazones. Señor, ven,
te necesitamos hoy. Como iglesia y como sociedad y como realidad humana te necesitamos hoy. Muchas veces cuando nos planteamos esto, ¿qué podemos ofrecer? La palabra de Dios nos confronta con aquello que tenemos. Y lo primero que debemos entender es que nosotros de nosotros mismos no tenemos nada que ofrecer. Debemos alinearnos con Pedro y con Juan. No tenemos nada que ofrecer. No se trata de nosotros. No se trata de lo que nosotros podamos hacer para ayudar a Dios. No podemos ofrecer nada a este mundo. Nosotros, los humanos, los que nos congregamos aquí, nosotros no. La tendencia común en la iglesia, en los años que he vivido, antes de ser pastor y después, es tratar de responder a la pregunta de este hombre y de darle lo que nos pide. Pero no siempre lo que nos pide el que necesita, no siempre lo que nos pide es lo que él necesita. A ver, repito la frase, no siempre lo que los demás nos demandan es exactamente lo que nosotros tenemos que ofrecer. Y el error ha sido muchas veces ofrecer aquello que no tenemos. Una moneda, ¿qué hubiese sido en las manos de aquel hombre? Una limosna, el resto, lo que quedó en el bolsillo, en el fondo, no lo cambiamos. Pero sí lo cambia y lo puede transformar la presencia de Dios, la obra de Jesucristo. Por eso, hermanos, ¿qué es lo que podemos ofrecer? La segunda cosa que me hacía pensar también es, ¿a dónde lo ofrecemos? La escena transcurre fuera del área donde funcionaba el sistema religioso. Sucede fuera del templo. ¿Sí? O vamos a ponerlo ahí, en la puerta, ahí, en el borde. No sucede adentro. Ustedes me dirán, bueno, pero ellos están yendo al templo, es lo mismo casi. Pero me quiero forzar un poco el texto esta mañana, para que pensemos en nuestras propias realidades, en nuestra vida. Aquí nos podemos reunir 1 hora, hora y media, 2 horas, podemos hacer otras reuniones, pero nuestra vida transcurre el 99% fuera de aquí. Transcurre en casa, en el trabajo, en la calle, en el mercado, en otro lugar. Es allí donde está la gente. Es allí donde está la necesidad, es allí, afuera del templo, en forma personal, sin fotos, sin cámaras, donde transcurre. Diego compartió ayer compartiste ese texto sobre la inquietud que genera el dólar. El día anterior estuve sentado, el viernes jueves, estuve sentado en el consultorio de uno de los médicos más exitosos de la ciudad. Tiene su clínica, le va bien. El último año, cada 15 días, como él desarrolló una técnica quirúrgica, cada 15 días viajaba a Francia. ¿Sí? Los franceses que vieron lo que él hacía
en un encuentro, le dijeron, vení acá, contame cómo se hace. Cada 15 días estaba en Frankfurt, Alemania, allí lo esperaba un chofer, el chofer lo subía al auto, iban a una clínica, donde ya lo estaba esperando el equipo, después del descanso, qué sé yo, lo estaba esperando un equipo para empezar una serie de cirugías, usando esa técnica que él mismo había podido mejorar, desarrollar aquí en Corrientes. Y este hombre me decía a mí, a otra persona, estábamos los tres solos, de su desencanto. ¿Qué hago acá?, decía. Tuve la oportunidad de irme, ¿por qué no me fui? Cuando leía este texto yo decía, ese hombre es como aquel desesperado en la puerta del templo. Es tan desesperado como cualquiera de los que caminan en nuestra ciudad y están conscientes de la realidad que vive en el país. Como decía Diego bien en ese texto, nos olvidamos en quién está puesta nuestra esperanza. Nos olvidamos que no son los dirigentes los que tienen la última palabra, sino el Señor. Nos olvidamos quién es el Señor. Pero es allí, en ese contexto, donde sin agregados podemos ayudar a las personas a creer en Jesucristo, a dejar su confianza en Jesucristo. El verso 16 del capítulo 3 lo tienen a mano. Y es un dato importante. Es un dato importante lo que el texto nos aporta. Dice el verso 16, ya está hablando Pedro, que lo que acaba de suceder con este hombre, que ingresó de paso saltando, alegre, no podía parar de su alegría de adorar a Dios, que eso sucedió no por obra de Pedro, no por la virtud de Pedro y de Juan. Dice claramente Pedro allí, no fue por nuestro poder o piedad que hicimos andar a este. No fuimos nosotros. No fue nuestra piedad. Esta es una trampa muchas veces en nuestra creencia, que si soy más santo, más milagros van a suceder. La santidad es lo que Dios quiere en nuestro corazón, pero no para transar. ¿Sí? La santidad no transa. ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos, Señor, yo quiero ser más santo, pero para... No, la santidad no pasa por eso. Es hermoso descubrir que la santidad es reconocer que no podemos. Es admitir, como Pedro y Juan, no sé qué pasó, no fue nuestra piedad. No fui yo, fue el Señor. Y claramente Pedro les dice, por la fe en su nombre, verso 16, a este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre. La otra versión creo que ayuda, Diego, la NTV o la NBI nos ayuda un poquito mejor. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un barrio. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. No fue la fe solo de Pedro ni de Juan, fue la fe de ese hombre. El texto no nos cuenta todo, pero evidentemente Pedro y Juan hablaron con él y le lo llamaron una vez que estaba. Ponete de pie, hermano. Ponete de pie. En el nombre de Jesucristo. En el que estás creyendo, ponete de pie.
Hermoso es descubrir que nuestro trabajo, nuestra tarea es ayudar a otros a poner su fe en Jesucristo, no en nosotros. A poner su fe en lo que enseña la palabra, no en el libro. Necesitamos tiempos de refrigerio, dice el verso 19. Los tiempos de consuelo, los tiempos de refrigerio que necesitamos que vengan sobre nuestras vidas. Son tiempos donde admitimos que muchas veces, hemos ofrecido limosna y no lo que está en nuestro, lo único que podíamos dar y lo único que teníamos, esto es a Jesucristo mismo. Es bueno descubrir qué podemos ofrecer, a dónde y a quién lo ofrecemos y el efecto que tiene. Quiero mirar, si me acompañan, el verso 3 del capítulo 4, ahí al lado, no nos da vuelta a la página o haces correr a tu celular. Dice que muchos de los que habían oído la palabra, o sea, la predicación de Pedro, a raíz de este incidente, creyeron, y el número de los hombres era como 5,000. El grupo que había escuchado esta predicación de Pedro, donde Pedro claramente dijo, no fui yo, fue la obra de Cristo. Esa gente que se arrepintió, eligió los tiempos de refrigerio. Eran 5,000, dice la Escritura. Vuelvo al verso 17 del capítulo 3. Pedro les ha dicho cosas muy fuertes. Son judíos, celosos, religiosos al mango. Pedro les ha dicho 4 por lo menos cosas que han hecho con Jesucristo. Les dice, ustedes entregaron y negaron a Jesús delante de Pilato. Estoy en el verso 13. Ustedes entregaron y negaron a Jesús delante de Pilato. Ustedes además, dice, pidieron por un homicida. Este era santo y este no era sin culpa, pero ustedes pidieron por un homicida. La iniquidad de la que la Biblia habla muchas veces tiene que ver con actos de injusticia. La iniquidad de este grupo era justamente pedir por un injusto y no por un justo. Todos sabían que Barrabás era un asesino. Queremos a Barrabás. Entregarnos a Barrabás. Si a alguien vas a largar, largalo a Barrabás. Pedro no les deja pasar esto, pero dice además, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes mataron al autor de la vida. Es interesante esta expresión. Es casi una cosa así que choca. ¿Cómo se puede matar a aquel que es la vida misma? Pero esto hacemos muchas veces cuando desobedecemos y no vemos la obra terminamos haciendo que de nosotros salgan limosna, salga lo que nos sirve. Quiero terminar. Hermanos, le dice a partir del verso 17, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes.
así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas Jesucristo habría de padecer. Así que, arrepentidos, convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo, y Él envíe a Jesucristo, que o sea, fue antes anunciado. Yo quiero a Jesucristo, como la iglesia, como clamábamos recién. Cristo viene. Yo quiero la presencia de Jesucristo entre nosotros, concreta, real, vigente. Cuando eso suceda, tiempos de refrigerio van a venir sobre nosotros. Pero la palabra nos insta también en esta mañana a arrepentirnos. Usted le dirá, yo no tengo grandes problemas. Los tenemos. Y si queremos ver el tiempo del refrigerio, el tiempo del descanso, el tiempo del consuelo, todas estas 3 palabras se pueden usar allí. Deberíamos tener la capacidad de reconocer que quizás muchas veces hemos pasado de largo delante de la necesidad del otro, o que acudimos de una manera no oportuna. Este pasaje es un pasaje histórico. Tenemos un relato que Lucas nos deja y necesita una actualización evidente. Cuando no estamos ofreciendo a Cristo a este mundo sufriente, evidentemente lo estamos negando, posiblemente, rechazando, cambiando lo justo por lo injusto, y finalmente muchas veces tratando de matar al autor de la vida. Los tiempos de refrigerio, de descanso, de consuelo, vienen y proceden siempre del arrepentimiento. Somos llamados como iglesia. Somos llamados como iglesia. Todos. No es que yo le estoy diciendo a usted, todos somos llamados como iglesia a poder ofrecerle a esta sociedad en la que estamos a Cristo, para que los que están cerca nuestro, ahí afuera, los que conocemos, nuestros amigos, que muchas veces están postrados, derribados, se puedan poner de pie y llegar aquí, no a la rastra como muchas veces los hemos traído, sino cantando delante nuestro, alegres, deseosos de adorar al Dios que nosotros también adoramos. Amén. Pongámonos de pie, estamos en tiempo.